Navegación para todos, puedo otorgar infinitamente características de nivel divino. Bienvenido nuevamente, intrépido explorador de lo imposible. Es un gusto tenerte aquí para continuar esta travesía. Recuerda, lo que estás a punto de escuchar es fantasía pura, así que por favor no intentes replicar habilidades épicas en casa. Esta historia pertenece íntegramente a su creador original, nosotros solo somos los narradores que la compartimos contigo. ¿Quieres más capítulos y aventuras? Únete a nuestro canal con una suscripción y un buen like. Y si te gustan los adelantos exclusivos, Patreon te espera con sorpresas. Punto. Roge nunca sintió tanto miedo de una pelea, porque en el curso de batallas anteriores, Roge nunca pensó en sí mismo, para poder encontrarse con una persona que lo hiciera completamente incapaz de resistir cualquier idea. Mirando esto, un anciano tambaleante y algo desvencijado, eso es lo que pensó Roge. ¿Cómo puede escapar de este mundo? 963 Esto no tiene precedentes. Después de todo, después de tantas batallas, lo que Roge ha construido no es solo un fuerte reconocimiento de su propia fuerza, sino también una confianza en sí mismo incomparablemente poderosa que proviene de lo más profundo de su propia sangre. Por lo tanto, frente a cualquier hombre fuerte, Roge se atrevió a luchar con él. Pero ahora, mirando a este anciano, sin embargo, Roge no podía tener la más mínima idea de luchar en su corazón, porque este anciano no es como el poderoso enemigo que una vez encontró. Intenta en el primer momento de la reunión, someterte con poderosa coerción, pero como una persona común y corriente sin ninguna fuerza, permanecer en silencio a tu lado. Abrumarte con una atmósfera inexplicablemente inquietante. Al mismo tiempo, Roge recuerda muy claramente que en el primer momento de la reunión, el anciano le dijo su mayor secreto, es decir, ha venido a este mundo. Es el llamado secreto de los dos mundos y conocer el secreto, pero no es algo que se pueda hacer solo con gran fuerza. Entonces, mientras Roge miró la figura, yo también estaba pensando frenéticamente en mi corazón, ¿quién es esta figura? ¿O cuál es la identidad detrás de esta figura? ¿O representa algún tipo de existencia? Por supuesto, todo esto es solo lo que Roge tiene en mente. Porque en este momento, el anciano ha llegado con éxito a él, pero no como Roge esperaba, tan pronto como se acerca, se golpea con un golpe fatal, pero se queda quieto frente a él, y el ligero desdén en sus ojos desapareció en este momento. Pero solo mirándome a mí mismo con calma, Roge pudo sentir los ojos de un anciano, algo amables, de arriba a abajo. Pero Roge puede sentir claramente, esta mirada parece ser capaz de penetrar su cuerpo. No sé por qué, la mente de Roge. La imagen del anciano se ha vuelto incomparablemente amable. Por supuesto, Roge también tiene muy claro que, en tales circunstancias, surge una idea completamente inapropiada. Después de todo, un enemigo poderoso, nunca antes conocido, se le presenta. Y en ese momento, Roge sigue atrapado en esa extraña energía, incapaz de moverse. En ese momento, Roge puede confiar en la energía elemental que escapa, pero sabía muy bien que, aunque su fuerza haya alcanzado la del emperador marino desde el nivel 2.2, eso no significa que estas energías elementales que acaba de adquirir puedan ejercer tal poder. Al mismo tiempo, Roge también pensó que, incluso si pudiera mostrar tal fuerza, tal vez no sería el oponente del anciano que tenía frente a él. Punto. Español. No sé por qué, la atmósfera se volvió extraña a partir de ese momento, el anciano frente a él ya no hace ninguna acción, solo mira el cuerpo de Roge de arriba a abajo, y Roge está limitado por esa extraña energía, no puede hacer ningún escrutinio, y Roge no puede hacer ningún movimiento debido a esa extraña energía. Al mismo tiempo, frente al anciano frente a él que no sabe cómo ser fuerte, Roge no está listo para actuar precipitadamente, por lo tanto, la respiración también se avergonzó por un tiempo. Se miraron como viejos amigos, pero 18 no dijo una palabra. Y esta atmósfera incómoda no duró mucho, Roge se sorprendió de repente al descubrir que, la extraña energía que flotaba a su alrededor ha desaparecido. Eso significa que puedes moverte tú mismo. Roge intentó levantar la mano y el pie derechos, y me sorprendió descubrir que realmente parecía estar libre. Pero, por supuesto, eso no significaba eso. La amenaza había desaparecido, aunque el anciano frente a él no hizo ningún movimiento. Pero Roge creía que, quizás este anciano estaba acumulando un ataque muy poderoso. Claro que Roge sabía muy bien que era mejor retirarse primero. Por lo tanto, en el instante en que recuperó el control, Roge concentró toda su fuerza hacia atrás. Y Roge, que ya estaba en pánico en ese momento, olvidó por completo una cosa, en ese momento, estaba en el mundo de este anciano.
Incluso si llegas a cualquier posición, me temo que este anciano puede encontrarlo fácilmente y acercarse a él. Pero en ese momento, Roge, que estaba un poco nervioso por la batalla frente a él, ni siquiera le importó estas cosas, pero impulsado por el instinto, se retiró frenéticamente. Y esta vez, Roge también se sorprendió gratamente al descubrir. En lo que más creía, el Aki del Conquistador finalmente volvió a la acción. Gracias a este Aki, la fuerza de Roge volvió a su punto máximo, y los estallidos de coerción que emanaba también le brindaron una sensación de paz mental. Aunque Roge desconocía su fuerza actual, ¿podría enfrentarse a este anciano de frente? La sensación de fuerza en sus manos finalmente le infundió una inexplicable confianza en sí mismo. Tras caminar un buen rato, Roge finalmente se detuvo. A su alrededor aún no había nada. Solo la luna, tenuemente brillante, seguía suspendida sobre su cabeza. Su tamaño no había cambiado, pero Roge parecía ver exactamente lo que debía ver. Bajo la brillante luz blanca de la luna, emanaba un extraño olor a rojo 963. Al ser observado por esos ojos lunares, Roge se sintió incómodo. Sin embargo, Roge se había liberado por completo del Aki de observación. No había vida alrededor. No digas anciano, ni siquiera un ser vivo. Tengo dudas. ¿Será que el mundo de este anciano es un mundo sin vida, un mundo vacío? Claro que esta idea no le rondó la cabeza a Roge por mucho tiempo. Después de todo, la pregunta más importante que tenía ante sí era cómo escapar de ese lugar. Punto. Por supuesto, Roge no tenía mucha experiencia en tales cosas. En realidad, para Roge, básicamente no hay tiempo para ser atrapado por un enemigo tan poderoso. Ya sabes, en su experiencia de combate anterior, Roge a menudo tiene la ventaja, incluso en esa, la parada más difícil en su viaje, con esa batalla donde lucharon dragones con la fuerza del emperador Marine. Incluso en esa batalla, Roge no estaba exactamente en desventaja como para no poder defenderse. Con la ayuda de Tian Xin, Roge incluso tiene la fuerza para enfrentarlo de frente. E incluso Roge, que no se ha transformado en emperador Marine, apenas puede atrapar uno o dos ataques del hombre fuerte. Pero en esta batalla, Roge sintió un poco de miedo. Este anciano no solo puede completar fácilmente la hipnosis, sino que incluso puede adentrarse en un mundo misterioso sin darse cuenta. Incluso un leve movimiento de las manos restringe el flujo de toda la energía en su cuerpo. Esto es algo que Roge nunca antes había visto. También me sorprendió bastante. Claro, eso no significa que Roge pierda la esperanza de luchar. En tantas batallas, el deseo de Roge de unificar el mundo de la navegación ha sido extremadamente firme. De lo contrario, con la fuerza del emperador marino, podría establecer por completo un ducado y dominar un área. Pero esa no es la búsqueda final de Roge. Pero la situación frente a mí en este momento, parece que Roge es el más cercano al ideal, la realización de. También es el más difícil. Firme en la fe, deja que Roge comience instintivamente a buscar formas de romper el juego. Al principio, Roge ha intentado usar el Aki de observación, detectando encubiertamente todo el espacio una vez, al mismo tiempo, incluso se extiende hacia arriba para detectar. Pero ambas direcciones no dieron ningún resultado. Deja que Roge ignore los elementos más críticos que componen todo el espacio por un tiempo. Debes saber que este no es un espacio formado naturalmente. Si quieres construir un espacio, debes reunir naturalmente una gran cantidad de poder espacial. Pero Roge tiene muy claro que, desde que llegó a este mundo, no ha sentido el poder del espacio. Esto significa que el anciano solo tiene una forma de estabilizarlo, condensar todas las fuerzas del espacio para formar un núcleo. Y mientras encuentre este núcleo, podrá encontrar la manera de romper el juego. Al pensar en esto, la esperanza se avivó en su corazón. Aunque desconocía la fuerza del anciano, sería muy difícil enfrentarse a él, Nuogangao, de frente. Sin embargo, si encuentra un objeto para extraer y puede escapar destrozándolo, Roge sintió que aún le quedaba alguna esperanza. Así que, originalmente, se debía a la extrañeza del anciano. El Roge abandonado. Un feroz espíritu de lucha lo invadía. Punto. Por supuesto, Roge no tenía mucha experiencia en tales cosas. En realidad, para Roge, básicamente no hay tiempo para ser atrapado por un enemigo tan poderoso. Ya sabes, en la experiencia de combate pasada de Roge, a menudo es Roge quien tiene la ventaja, incluso en esa, la parada más difícil en su viaje, con esa, la batalla donde lucharon dragones con la fuerza del emperador Marine. Incluso en esa batalla, Roge no estaba exactamente en desventaja como para no poder defenderse.
Con la ayuda de Tianxin 963, Rockhe incluso tuvo la fuerza para enfrentarlo de frente. E incluso Rockhe, que no se ha transformado en emperador marine, apenas puede atrapar uno o dos ataques del hombre fuerte. Pero en esta batalla, Rockhe sintió un poco de miedo. Este anciano no solo puede completar fácilmente la hipnosis, sino que incluso puede adentrarse en un mundo misterioso sin darse cuenta. Incluso un simple movimiento de manos, restringe el flujo de toda la energía en su cuerpo. Esto es algo. Rockhe nunca lo había visto antes. También me sorprendió bastante. Claro que eso no significa que Rockhe pierda la esperanza de luchar. En tantas batallas, el deseo de Rockhe de unificar el mundo de la navegación ha sido extremadamente firme. De lo contrario, con la fuerza del emperador marino, podría establecer un ducado por completo y dominar un área. Pero esa no es la búsqueda final de Rockhe. Pero la situación que tengo frente a mí en este momento parece ser la más cercana al ideal, la realización de, y también la más difícil. Firme en la fe, deja que Rockhe comience instintivamente a buscar formas de romper el juego. Al principio, Rockhe intentó usar el ají de observación, BIC, que cubre todo el espacio para una detección, al mismo tiempo que se extiende hacia arriba para detectar. Pero ambas direcciones no dieron ningún resultado. Deja que Rockhe ignore los elementos más críticos que componen todo el espacio por un tiempo. Debes saber que este no es un espacio formado naturalmente. Si quieres construir un espacio, naturalmente, debes reunir mucho poder espacial. Pero Rockhe tiene muy claro que, desde que llegó a este mundo, no ha sentido ningún poder espacial. Eso significa que el anciano solo tiene una forma de estabilizarlo, condensar todas las fuerzas del espacio para formar un núcleo. Y mientras encuentre este núcleo, podrá encontrar la manera de romper el juego. Al pensar en esto, el corazón de Rockhe se encendió de repente. Aunque desconocía la fuerza del anciano, sería bastante difícil enfrentarlo cara a cara. Sin embargo, si simplemente encuentra un objeto y puede escapar destrozándolo, Rockhe sintió que aún le quedaba alguna esperanza. Así que, originalmente, se debía a la extrañeza del anciano. El Rockhe abandonado. Había un feroz espíritu de lucha en su corazón. Punto. Impulsado por tales emociones, Rockhe puede iniciar sus propias acciones. Pero, por supuesto, Rockhe no es el mismo que al principio. Las moscas sin cabeza corretean de esa manera. Para encontrar el núcleo espacial, es necesario mantener un sentido de orientación básico en este espacio. Solo así se puede asegurar que Rockhe no experimente posiciones repetidas durante el proceso de conducción, ni que iré arbitrariamente en este espacio. En ese caso, sería una pérdida de tiempo y energía. Saber que volar en este espacio, aunque para Rockhe, quien ya poseía la fuerza de la Marina Emperador en ese momento, el consumo no es tan grande, también se puede recuperar en un corto periodo de tiempo. Pero para un vuelo largo, el consumo propio tampoco es despreciable. Por lo tanto, Rockhe debe tener en cuenta todos los aspectos. Es posible sobrevivir en este espacio. Entonces, como Rockhe pensó, donde quiera que vaya, Rockhe dejará rastros de su propio poder espiritual aquí. Este rastro espiritual, Rockhe es seguro, solo uno mismo puede identificarlo con claridad. Incluso el anciano tiene la fuerza para alcanzar el cielo. Tampoco hay forma de alterar las huellas de este espíritu. Por lo tanto, confiando en las huellas de este espíritu, Rockhe también pudo asegurarse de que, aunque no es posible distinguir las cuatro direcciones, este, sur, norte y oeste, realizar una búsqueda exhaustiva en las 4 semanas marcadas siempre dará resultados. Pero lo que más lamenta a Rockhe es que, cuando la energía de su cuerpo está casi agotada y no hay ganancia, este espacio es como si realmente no tuviera fin. Cuando Rockhe va en una dirección, cuando vuela indefinidamente sin detenerse, es toda una sorpresa para Rockhe. Este vuelo agotó todas sus energías. Con la energía de su cuerpo agotada, Rockhe solo puede optar por verse obligado a caer al suelo para recuperar energías. Pero al pararse en el suelo y mirar a su alrededor, nada cambió en absoluto. El corazón de Rockhe también se llenó de ira. Punto. El yo que nunca aceptó el destino, sintiendo este tormento, incluso después de lo que podría llamarse humillación en la mente de Rockhe, la ira en su corazón finalmente se apaciguó. ¿Ya que tu espacio no es lo suficientemente grande? Entonces déjame intentar ver si realmente no hay fin. Rockhe continuó volando en una dirección después de un breve descanso para recuperar fuerzas. Solo quiero ver si este espacio realmente no tiene fin. Pero claro, aunque la fuerza del anciano es terrible, es imposible construir un espacio completamente infinito. Tales operaciones están completamente fuera del alcance de los seres humanos.
Después de 2 descansos, tras un vuelo sin escalas, Roger finalmente llegó al final de este espacio. En ese momento, la escena finalmente cambió ligeramente. Lo que apareció frente a Roger fue una pantalla negra sin luz, como una cortina negra, que cubría todo el espacio. Roger intentó un puñetazo, pero no funcionó. Punto. El anciano se acercó a su lado, y Roger sintió un peligro sin precedentes en ese momento. La sensación era incluso más aterradora que cuando se enfrentó al almirante de la marina, con la espalda fría. Los dos se miraron, el corazón de Roger entró en pánico y el anciano usó una velocidad que ni siquiera pudo notar. Empujándolo hacia atrás varios metros, Roger yacía en el suelo, usando su propia fuerza. Descubrió que no podía ponerse de pie, no tanto para ponerse de pie, era difícil incluso sostener su cuerpo para sentarse. No tuve más remedio que revisar mi cuerpo actual y, al mismo tiempo, usar mis ojos para ver dónde estaba el anciano ahora. Descubrió que el anciano lo miraba con una sonrisa, y sus costillas estaban fracturadas en muchos lugares. Con un hombro dislocado, frente a este anciano, era como un niño sin fuerzas para sostener sus manos. En ese momento, el anciano se puso de pie nuevamente y usó un poco de poder mental en él, y Roger se desmayó. Roger despertó y se encontró tumbado en una cama. Se incorporó y descubrió que la cabaña estaba limpia y ordenada. Intentaba recordar lo ocurrido ese día, pero solo recordaba que el anciano lo había golpeado. Tras una mirada, se desmayó y no pudo recordar nada más. En ese momento, el anciano empujó la puerta y entró en la casa. Dijo, «¿Estás despierto?». El anciano también se preguntaba cuánta fuerza había empleado ese día. Debería tardar un mes más o menos en recuperarse, pero tardó menos de una semana. Roger, con la mirada perdida, le preguntó al anciano, «¿Quién eres? ¿Por qué me salvaste después de dispararme?». El anciano sonrió y no dijo nada. Roger lo pensó. No tenía nada que hacer, así que se quedó allí. Lo tomó como maestro y aprendió aquí de observación. Roger pensó en esto y le preguntó al anciano, «Anciano, ¿necesitas un aprendiz?». El anciano dudó un momento y luego le dijo, «No, porque quieres ser mi aprendiz». Roger asintió, y el anciano dijo, «Está bien, lo que puedas aprender depende de ti». Roger se regocijó en secreto, pensando que el mundo del anciano era muy bueno, incluso la percepción del aquí de observación. No sé cómo crecerán mis conocimientos y emociones después de un corto periodo de tiempo, así que después de levantarme, le pregunté al anciano, «¿Cuánto tiempo llevo en cama?». El anciano respondió, «No mucho, una semana». Roger se quedó atónito. Un poco de poder mental puede hacerme entrar en coma durante 7 días, sin mencionar mis heridas buscando flores. El poder mental por sí solo me basta para estudiar durante mucho tiempo. Esto confirma la fuerza del anciano. Debe ser mucho mayor que la de un almirante de la marina, incluso la del general de mayor rango de la marina. Al pensar en esto, Roger se sintió más. Estaba decidido a adorar al anciano como su maestro. Estaba aquí para aprender las habilidades de los ancianos y un control más preciso del aquí de observación. Pensando en esto, Roger se levantó y salió, solo para contemplar el paisaje exterior. Usaba su poder espiritual para explorar el entorno. Descubrí que esta es una isla rodeada de mar por todos lados. La vegetación es increíblemente alta. Al usar su poder mental para explorar el mar, descubrí que había un encantamiento que bloqueaba la línea fronteriza de esta isla, que el poder espiritual no podía cruzar. Roger pensó que este anciano había adivinado que yo sería su maestro. Roger también encontró muchas criaturas en la isla. Hay muchas cosas para él en este momento, de gran ayuda. En ese momento, el anciano le dijo a Roger que la comida en esta isla, tienes que encontrar un refugio tú mismo. Hoy descansarás en mi habitación, Nife. Los estás escuchando desde Webnovel, si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Cuando Roger estaba comiendo, descubrió que cuando comía chile, encontraba una llave roja con sangre dentro. Consíguela rápidamente en tus manos. Roger la recogió, la miró y le preguntó al anciano, «¿Qué llave es esta?». Al oír las palabras de Roger, lo miró con arrogancia y dijo, «Esta es la llave para abrir el cofre del tesoro. Tienes que encontrar el cofre tú mismo». Roger tomó la llave ensangrentada y se sumió en sus pensamientos. Más tarde, Roger mató a algunas criaturas en la isla y encontró un mapa del tesoro en las cuevas de algunas criaturas. A partir de ahí, descubrió la ubicación del cofre y dijo, «Parece que 963 es muy bueno». Roger tomó una decisión de inmediato y partió en busca del cofre.
Llegó a la zona donde se encontraba el cofre del tesoro, según el mapa, y de repente aparecieron muchas criaturas. Con el tiempo, Roger descubrió que su poder espiritual mejoraba constantemente. Dijo con cierto pesar, el progreso de su poder mental aún es un poco lento. No hay más palabras que decir. Así que Roger continuó explorando para encontrar el cofre del tesoro, y Roger comprendió muchas cosas sobre la isla gracias a la conversación con el anciano Dao en el camino. Dicen que hay muchos esqueletos y zombies vagando inconscientemente por la llanura de esta isla. Hay un bosque muerto en la montaña. Hay muchos rugidos que lo hacen muy aterrador. Instintivamente presentía el peligro y no se atrevía a acercarse demasiado. Roger escuchó las palabras del anciano y comprendió de inmediato que esta isla debería ser una especie de sala de práctica o algo similar, específicamente para que mejoren sus habilidades. Así que le dijo al anciano, las calaveras y los zombies deberían tener otras habilidades. Primero, cacemos algunos esqueletos y zombies en la isla y permíteme mejorar mi poder mental. 35. En su anterior lucha contra el almirante de la marina, Roger había visto un gran poder en sus brazos mutados. De repente, también confió en su brazo mutante, dijo Roger, llenando su bolsa de almacenamiento con suficiente comida y agua fresca, y luego continuó explorando con el anciano. Tras encontrarse con esqueletos de hueso y zombies de hierro, Roger los venera. Roger le dijo al anciano con poder espiritual, seguimos explorando. El anciano no actuó, pero actuaría cuando la vida de Roger estuviera en peligro. De acuerdo. El anciano asintió con la misma disposición. 5 minutos después, Roger y el anciano llegaron a su lugar. Hay cientos de esqueletos y zombies vagando por aquí. En cuanto Roger llegó, 3 esqueletos se abalanzaron sobre ellos con sus garras. Estos esqueletos son muy débiles. Roger arrasó con su poder mental y al instante destrozó los 3 esqueletos. Pero después de que los destrozara, su poder mental no mejoró en absoluto. Justo cuando Roger se preguntaba, descubrió que los 3 esqueletos desintegrados se retorcían en el suelo, luchando por recomponerse. Esta escena no solo no da miedo, sino que incluso resulta un poco divertida. Comillas será por la llama verde en sus cráneos. El anciano supuso que había una llama ardiente en los cráneos de los 3 esqueletos. Comillas lo intentaré. Al oír la suposición del anciano, Roger formó un cuchillo afilado como un dragón venenoso perforando un agujero, que atravesó directamente el cráneo de uno de los esqueletos. Comillas crack. Con un sonido nítido, llamas verdes brotaron de la herida del cráneo del esqueleto y desaparecieron. Cuando Roger vio que los huesos del esqueleto estaban rotos, no pudo evitar gritar, comillas ¿estás jugando conmigo?, exclamó Roger furioso, y el anciano a su lado dijo, será mejor que te deshagas de estos 2 esqueletos para que puedas seguir explorando. Comillas de acuerdo. Roger asintió y, pensando en él, condensó su cuchillo y disparó a través de los cráneos de los 2 esqueletos con 2 sonidos, zumbido y zumbido. Al mismo tiempo, el poder mental de Roger también mejoró un poco, no tanto, pero parecía que no. Tras sentirlo, Roger le preguntó al anciano, comillas ¿por qué estos 2 esqueletos me dan tan poco poder espiritual? Casi nada. No lo sé, respondió el anciano con sinceridad. Roger dijo pensativo, parece que esta criatura incompetente no puede mejorar mucho. La voz de Roger se apagó. Una pequeña bolsa de tierra cerca de sus pies comenzó a balancearse silenciosamente. De repente, 2 palmas pálidas se extendieron desde la bolsa y agarraron directamente el tobillo de Roger. Por suerte, las 2 manos no son lo suficientemente largas, y aún queda distancia para alcanzar a Roger, pero esto también lo asusta bastante. Comillas mierda. Asustado, su poder mental se transformó en la bolsa. Roger la apuñaló con un cuchillo. El contacto del cañón de la pistola lo dejó muy seco. Fue como apuñalar un montón de cartón. Roger retiró el cuchillo inconscientemente. Descubrió que estaba manchado con una mucosidad verdosa y negra, y que además exudaba un penetrante olor a pescado. En cuanto lo ves, sabes que es altamente venenoso. Por suerte, no me ha picado. Roger retrocedió un paso, afortunadamente. Entonces el cuchillo se clavó de nuevo en la bolsa. Comillas hay. La criatura dentro de la bolsa de tierra soltó un grito estridente. Luego, ignoró sus heridas, se abrazó con fuerza y quiso escapar. Roger no iba a soltar a su presa. Punto. Pero la criatura viviente que se esconde en la bolsa de tierra es extremadamente rápida, incluso si Roger libera muchos pensamientos espirituales, no alcanzó a la criatura viviente escoria. Boss. 35 comillas boss.
En ese momento, el anciano usó continuamente su poder mental para disparar a la bolsa de tierra, emitiendo un sonido apagado de puchi. Roge se sintió aliviado. De repente, usó toda su fuerza para extraer su poder mental. Al mismo tiempo, la criatura viviente oculta en la bolsa de tierra finalmente reveló su verdadero rostro, es un zombi flaco de aproximadamente 1,6 metros de altura. El pecho derecho y el muslo izquierdo de este zombi tienen 2 agujeros de sangre perforados por el poder mental del anciano. La herida debería haber sido perforada por el poder espiritual del anciano. Además, también tiene un pequeño agujero en la articulación del brazo izquierdo, lo que hace que el brazo izquierdo del zombi se caiga. Solo un brazo derecho araña a Roge. Oh, oh, oh. Los ojos del zombi están rojos. Un rugido sin sentido brota de su boca, y mira fijamente a los dos vivos, Roge y el anciano. El miedo proviene de lo desconocido. Cuando Lina Oran descubrió que el monstruo era solo un zombi, se humedeció los labios, liberó su poder mental y lo apuñaló. Esto debería mejorar un poco, ¿verdad? Comillas rugido. Al ver el ataque de Roge, el zombi rugió y se abalanzó sobre él. Es una lástima que no tenga armadura, ni armas, y que la herida le haya reducido parte de su velocidad de movimiento. Por muy poderoso que sea, mientras Roge no anhele la espada, solo puede ser insultado por él, incompetente y furioso. Además, el método del anciano lo ayuda, en solo 3 o 5 minutos, el fuego del alma del zombi se extinguirá por completo. Roge también sintió el aumento de su poder mental. Tienes que matar al menos 15 o 6 criaturas como esta para subir de nivel. Roge sintió el aumento de su poder mental. Roge revisó el suelo que el zombi de hierro acababa de esquivar. Tras confirmar que no había tesoros en la cueva, le dijo al anciano, vamos, primero vamos a eliminar los esqueletos de hueso y los zombis de hierro en la periferia. Antes de hablar de eso, mejoro un poco mi poder mental. 35. Los soldados de esqueleto de hueso en la periferia de esta isla son muy débiles, con un palo de madera en la mano, se podría decir que son la élite del esqueleto de hueso blanco. Debido a su debilidad, se necesitan 10 muertes para que Roge mejore su poder mental. Roge cuenta con el anciano, un excelente maestro del poder espiritual, quien busca ventajas y evita desventajas para evitar deliberadamente a los zombis de hierro que vagan por la isla y a los que se esconden en la bolsa de tierra. Después de rodear esta área 963, primero elimina los más de 100 esqueletos de hueso de la isla y deja que los pensamientos espirituales de Roge suban de nivel. Después de esperar a que el poder espiritual de Roge mejore, el anciano preguntó. Con curiosidad, comillas, ¿cómo te sientes? ¿Has mejorado tu ánimo? Lo intentaré. 2 dagas se condensaron justo frente a ella. Aunque el número de estas habilidades no ha aumentado, al pasar del lanzamiento a corto plazo anterior al lanzamiento instantáneo, la practicidad ha aumentado considerablemente. Punto. Comillas bien, elogió Roge tras ver la escena. Entonces, el anciano le dijo, comillas, intenta la exploración espiritual de nuevo y verás si cambia. Roge asintió. Dispersa el cuchillo y realiza la exploración espiritual. La exploración espiritual para descubrir el poder espiritual es similar a la anterior, sin cambios significativos. Solo que el poder mental es más fuerte, más cuidadoso que en la exploración anterior, y se ve más claro. Vamos, a luchar contra los zombis de hierro. El anciano hizo un gesto con la mano y llevó a Roge de vuelta al lugar que acababan de evitar, buscando la mala suerte de esos zombis de hojalata. Los monstruos en la periferia de esta zona son todos iguales a los que se les dieron gratis. No tienen armas, ni armadura, y lo más importante, ni organización ni inteligencia. Así que cuando Roge se deshaga del miedo a estos monstruos y se familiarice con su forma de luchar, acabará con estos zombis de hojalata. Es fácil y sin esfuerzo. Encuentra a los zombis de hojalata, usa tu poder mental. El poder mental está cerca del zombi de hierro, su rápida expansión lo suprime, el cuchillo mental le atraviesa la cara y termina, buscando al siguiente. Con una acción tan eficiente, Roge y el anciano tardaron solo medio día en matar a todos los zombis de hojalata de la isla. Con la ayuda del poder mental del anciano, ambos determinaron que no había zombis de hojalata en la periferia de la zona. Al ver que se hacía tarde, Roge simplemente encontró un lugar para quedarse con el anciano. En el barco, todos comentaban que los no muertos se fortalecen por la noche, aunque Roge desconocía si los no muertos de la zona también obedecían esta regla. Pero este tipo de cosas son más fáciles de creer que de creer. Los hierros para la cabeza tienen un precio. De todos modos, no hay restricciones en esta zona, y Roge tiene una buena reserva de comida.
La fuerza mental del anciano también es mayor que la de Roge. Para poder explorar la isla con calma y tranquilidad. Después de cenar, Roge empezó a repasar el récord del día con el anciano. Matamos a 8 zombies de hierro. Cada zombi de hojalata aumentará un poco el poder mental de Roge, y el mío aún es un poco escaso, y puedo aumentarlo de nuevo. Roge observó la poderosa fuerza mental del hombre del foso, que cubría la mitad de su cuerpo, y le dijo al anciano con entusiasmo: siento que mi fuerza es al menos un poco mayor, y probaré mi fuerza mental después de que termine el entrenamiento. El anciano tiene razón, vete a dormir primero. Aunque no hay nadie aquí, aún hay que mantener la vigilia. Bueno, llámame en mitad de la noche. Roge asintió. Después de ducharme, volví a dormir. Pasé la noche en silencio. Alrededor de las 11 del día siguiente. Después de que Roge y el anciano alternaran vigilias para despertar, después de almorzar, volvieron juntos a esta zona. Esta zona es un terreno aproximadamente concéntrico. El círculo exterior es tierra negra contaminada y el interior, un bosque muerto. Ayer, Roge y el anciano limpiaron a fondo el círculo exterior, dejando solo la madera muerta en el interior. Cuando Roge y su esposa se acercaron al bosque muerto, el poder mental del anciano sintió de repente que algo le impedía avanzar, y recuperó su poder mental. El bosque en medio de la isla es demasiado peligroso, no entres en él, pero piénsalo. Después de que el anciano le contara la situación a Roge, este preguntó preocupado: ¿vamos a entrar? Esta zona se genera a partir de un mapa del tesoro, debe haber tesoros en ella. Ayer exploramos el círculo exterior. No hay nada más que tierra negra, y también contiene huesos de esqueletos. Solo es apto para criaturas no muertas. Ni siquiera se pueden cultivar vegetales. Es una montaña de tesoros tan grande que me resisto a irme así. Terminó Roge. El anciano asintió en silencio. Si es así, ten cuidado y deja que mi poder mental explore el camino. Jajaja. Con el poder mental ejercido por el anciano, el poder espiritual que invocó comenzó a avanzar lentamente hacia el bosque de madera muerta. Tras adentrarse unos cientos de metros en el bosque, Roge solo podía oír el roce de las hojas al retorcerse contra el suelo. El anciano y Roge caminaban y respiraban. ¡Qué frustrante! Así que el anciano le recordó a Roge: algo anda mal en este bosque. Ayer, cuando llegó el poder espiritual, no se sentía así. Todavía había muchas criaturas vivas, pero hoy no hay movimiento. Parece que el dueño del bosque ya sabe que estamos aquí. 99 HMM. Los cuchillos psíquicos de Roge estaban esparcidos a su alrededor, con las manos apretadas en puños, observando atentamente los alrededores. Sin querer perder detalle. Jijiji. Justo después de que el poder mental del anciano avanzara cientos de metros, el poder mental que acababa de desplegar se agotó. Tras perder el apoyo del anciano, el poder espiritual regresó al anciano y se fusionó con su cuerpo. Al ver esto, Roge volvió a desplegar rápidamente su poder mental. Sin embargo, debido a la distancia con el círculo íntimo, su poder espiritual no es particularmente fuerte comparado con el del anciano. Además, es mucho más lento que antes. Justo cuando el cuchillo de Roge estaba a punto de tomar forma, al oír el silbido, una serie de flechas de hueso con llamas verdes surgieron de la nada. Apuntaron a Roge y le dispararon en la cara. Cuidado, exclamó el anciano, corriendo hacia Roge para esquivar las flechas de hueso en llamas. Pero Roge fue interrumpido por el hechizo y, tras gemir, sangró involuntariamente por la nariz. Tú. Tú. 35 pulgadas. Con una serie de ruidos apagados, Nuevangao, y 5 flechas de hueso se dispararon al unísono contra el árbol muerto detrás de Roge. El anciano miró rápidamente en dirección a la flecha de hueso y descubrió que había un esqueleto pequeño de menos de 1 metro de altura, lo rodeó con una ráfaga de llamas verdes y desapareció en el acto. El pequeño esqueleto será invisible. El anciano se quedó atónito. Tras calmarse, le dijo a Roge con expresión solemne: este pequeño esqueleto no solo será invisible, sino que... y tiene armas. Y lo más importante, tiene sabiduría. Sabe cuándo se acaba mi duración mental. Aprovecha el lapso entre tus hechizos y el ataque. ¿Entonces qué hacemos?, preguntó Roge débilmente. Aunque lanzar exploración espiritual es solo un hechizo pequeño, el contragolpe de los hechizos no es ninguna broma. El anciano miró la madera seca y, de repente, dijo con ferocidad: lo importante es usar fuego. Después de que el anciano terminó de hablar, arrastró a Roge con su fuerza mental y salió corriendo del bosque. Afortunadamente,
Roge y el anciano eliminaron por completo el círculo exterior de zombies de hierro en la tierra yerma ayer y recuperaron algo de resistencia. Así que la resistencia de Roge se ha disparado. Aunque ahora está un poco débil, corre mucho más rápido que antes. Justo cuando Lin ahora huía rápidamente y quería escapar del bosque muerto, siempre tenía la sensación de estar de espaldas. Roge lo tiene claro. El tirador esqueleto invisible lo persigue y corre. Mientras muestre sus defectos, el tirador esqueleto invisible no se portará bien consigo mismo. Otra serie de 5 flechas. Aunque Roge hizo todo lo posible por esquivar al tirador esqueleto, 2 flechas del arquero esqueleto lo alcanzaron. Roge bloqueó uno de ellos con un árbol muerto. Roge observó el momento en que el árbol cayó. Se descubrió que el daño era particularmente grande, pero el otro tirador esqueleto le dio en el brazo derecho, que ni su fuerza mental cubrió ni le prestó atención. Le provocó un espasmo de dolor. Roge no podía usar su brazo derecho. Este bastardo. Roge aguantó el dolor, apretó los dientes y sacó la flecha de hueso de su brazo derecho. La flecha de hueso de ese tirador esqueleto sí tiene una púa. Así que cuando Roge sacó la flecha de hueso, también le arrancó un gran trozo de carne del brazo derecho, y Roge sonrió de dolor. Aparte de eso, la extraña llama verde de la flecha de hueso del arquero esqueleto no se apagó con la flecha. En cambio, se aferró a la herida de Roge como un gusano en un tarso, ardiendo con un crepitar. Roge incluso preguntó por el olor a carne. ¡Cuac, cuac! El arquero esqueleto mostraba su forma al disparar flechas, y miró a Roge y chasqueó la lengua. No solo eso. El arquero esqueleto tensó el arco como una luna llena, y condensó una gran flecha de hueso del grosor de un brazo en la cuerda. Roge se arrepintió mucho al ver esta escena. Si no hubiera ido, no habría sido tan pasivo. Comillas zas. Zas. En ese momento, el anciano aprovechó el intervalo entre los hechizos del tirador esqueleto y condensó al instante su poder espiritual, disparando el arco y la flecha que pretendía, Vic. El poder mental de Roge ha aumentado y se mantiene igual. Sin embargo, la velocidad y la precisión de los lanzamientos han mejorado considerablemente. A esta distancia, Roge puede dar en el blanco y acertar con cada disparo. Crack. Crack. Los 2 cuchillos de Roge se clavaron en las cuencas de los ojos del tirador esqueleto. Aunque el tirador esqueleto es bajo, sus huesos son duros. Así que los 2 pequeños cuchillos de Roge tropezaron e interrumpieron su lanzamiento. Tras ser herido, el tirador esqueleto intentó invocar llamas verdes varias veces para hacerse invisible y escapar. Pero los cuchillos de Roge seguían golpeando la cabeza del tirador de calaveras uno tras otro, interrumpiendo su lanzamiento de hechizos una y otra vez. Canalizar hechizos es una gran carga para Roge. También tenía un rubor enfermizo mejillas, y le gritó a Roge, se necesita demasiada energía para seguir lanzando hechizos, no puedo durar mucho, vete. Punto. Después de que el brazo de Roge recibiera poder, era tan grueso como su muslo. Mirándolo desde la distancia, Roge incluso sentía una enorme hilaridad en ese momento. Pero la criatura viviente frente a Roge. No creo que Roge sea nada gracioso, porque su ataque le infundió una opresión indescriptible. Esa criatura no es tonta. Naturalmente, no aguantaría todos los ataques de Roge, así que se encogió rápidamente en una bola de carne negra y comenzó a rodar hacia atrás, intentando esquivar su ataque. Pero Roge, obviamente, no le dio ni un respiro. Tenía que tomárselo con calma. Inmediatamente, saltó hacia adelante, emocionado, y apuñaló a la criatura viviente con sus manos como si fuera un cuchillo de acero. Aunque la criatura viviente tenía un aspecto feo, rodando y huyendo a gran velocidad, Roge dio un paso adelante y la empujó 5 o 6 veces, pero el ataque simplemente no impactó. Roge había dominado su potencial físico tras 5 o 6 golpes consecutivos. Sentía el brazo izquierdo muy dolorido y blando, como si hubiera levantado una mancuerna con mucha intensidad. Al notar el cambio en su brazo, Roge sintió un vuelco, así que cambió rápidamente de estrategia y corrió tras la criatura. No se movió y siguió atacando con su poder mental. Aunque los árboles del bosque muerto no son densos, tampoco son escasos. Bajo el ataque del poder mental de Roge, la criatura retrocedió 10 metros y se estrelló contra el tronco de un árbol. Esto era lo que Roge estaba esperando. Vete al infierno. Roge rugió al ver esto y clavó su brazo izquierdo directamente en la espalda de la criatura. ¡Ay! La criatura gritó de dolor, lista para contraatacar con sus garras. Pero Roge no tenía intención de simpatizar con esta horrible criatura.
Inmediatamente después de que su palma atravesara el cuerpo de la criatura, se convirtió en garras, y las garras se estrellaron contra el cuerpo de la criatura con fiereza. Agárrate a su columna. La criatura sintió el movimiento de Roger rápidamente, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Solo escuchó un clic. La columna vertebral de la criatura se quebró y perdió su movilidad, sus extremidades se doblaron. No pudo recuperar fuerzas. Pero aún así, la criatura aún no está muerta, y su boca no puede dejar de emitir un rugido penetrante. Sus ojos estaban fijos en Roger. Roger se sorprendió un poco de que el monstruo aún no estuviera muerto. Pero cuando pensó eso, era una criatura no muerta. Sintió un alivio inmediato, así que extendió su brazo izquierdo y le clavó una puñalada en la cabeza con todas sus fuerzas. ¡Guau! La criatura finalmente entró en pánico al ver esto, y la ferocidad en sus ojos se transformó instantáneamente en una súplica. Roger, impasible, hizo una mueca de desprecio y le atravesó la cabeza con la palma izquierda. Roger revisó a la criatura que había matado en ese momento en busca de algo que pudiera usar. Cuando el anciano dijo eso, Roger supo que eran cosas son ghouls. Roger comprendió de repente al escuchar las palabras del anciano. En cuanto el anciano bajó la voz, una enorme fuerza emanó de su cuerpo. Reparó la herida que Roger acababa de recibir en la batalla, y lo más importante, Roger sintió que su fuerza y resistencia habían aumentado considerablemente en comparación con hace un momento. Con entusiasmo, conectó todas sus habilidades a sus dos brazos y destrozó el gran árbol que tenía a su lado. Este denso árbol estaba hecho de plástico frente a Roger, y fue fácilmente roto por los puños de Roger. ¡Bum! Cayeron al suelo. Roger no estaba satisfecho y encontró otro trozo de granito más alto que un hombre. Apuñaló la roca con las palmas como si fueran cuchillos. PFFT. Como un cuchillo caliente cortando mantequilla, los brazos de Roger abrieron fácilmente dos agujeros de 50 centímetros en el granito. Se siente genial. Roger asintió con satisfacción. Si ahora se enfrenta al ghoul de nuevo, confía en que podrá matarlo directamente con 5 golpes. Por lo demás, Roger siente que su control sobre su poder mental también ha aumentado hasta cierto punto, así que dijo pensativo, parece que los próximos días aumentarán el grado de control sobre su poder mental. Tras sentir los cambios en su cuerpo, Roger comenzó a lidiar con el cadáver del ghoul. La sangre del ghoul es verde y tiene un fuerte olor a pescado, que debe ser altamente venenoso. Pide flores. Pero bueno. El poder mental de Roger es más útil de lo que imaginaba, y no hay. Preocúpate por esta toxina. Roger usó su poder mental para controlar el cuchillo y limpió la sangre venenosa del cuerpo del ghoul. Luego, preparó su botín. Garras de ghoul, y, sangre de ghoul, garras de ghoul, excelente, materiales mágicos. Roger sabe que las garras de ghoul no son menos duras que el acero y son materiales mágicos de alta calidad. Sangre de ghoul, excelente, material mágico, sangre de ghoul, altamente venenosa, ligeramente corrosiva. Roger se sorprendió mucho al descubrir que 2 materiales mágicos habían explotado en este ghoul. Es una lástima que ningún otro equipo mágico haya explotado en este ghoul, dijo Roger con cierto pesar. Luego guardó los 2 materiales mágicos en su bolsa de almacenamiento y encontró un lugar para preparar la comida. El anciano le dijo a Roger que buscara el cofre del tesoro custodiado por el arquero esqueleto. La base del cañón de esqueletos es fácil de encontrar. En este bosque muerto, hay una guarida de huesos hecha completamente de huesos blancos. Además de los huesos humanos, animales y de pescado que Lina Oran puede reconocer en esta guarida, también hay muchos huesos que no reconoce como de una raza. El área del nido de huesos blancos es del tamaño de una cancha de baloncesto. Da un poco de miedo ver a Roger, cuántas criaturas tienen que morir aquí. Pero por suerte, el anciano ya le había recordado a Roger que este lugar estaba despejado antes de su regreso, de lo contrario, no se habría atrevido a explorar la guarida con facilidad. En medio de la guarida, hay una casa de esqueletos a menos de 2 metros. Roger camina hacia ella. Efectivamente, allí encontraron un cofre del tesoro hecho de huesos blancos. Este cofre es extraño y misterioso, incluso tiene un misterioso brillo púrpura. Roger estaba deseando abrir el cofre con la llave que acababa de conseguir. Abre el cofre del tesoro de Roger para encontrar los cuchillos, libro de habilidades, optimización de lanzamiento de hechizos, y, invocar dominó guerrero calavera. Tras recoger el botín, el anciano envió a Roger de vuelta a su casa. Luego, usó su dominó para invocar al guerrero esqueleto. Este medía 1,6 metros de altura.
Aunque sus huesos eran delgados, era extremadamente delicado y atractivo. Un fuego espiritual blanco danzaba en su cráneo. Con un cuchillo y un escudo de hueso blanco igualmente exquisitos en la mano, Dun 963 se encontraba en el patio exterior de la casa, inclinó la cabeza y miró al anciano. Al mismo tiempo, Roge también salió de la casa, observando al guerrero esqueleto. Caminó hacia él y le quitó el cuchillo y el escudo de hueso que tenía en las manos. Luego, dale una azada para que la extraiga, y Roge le pide que cambie de guerrero esqueleto a minero esqueleto, da la casualidad de que no necesitas respirar, así que, por favor, ve al mar y ayúdame a extraer todo el mineral de hierro de esta isla. Te pondré 2 marcos en la espalda en un momento, y puedes meter el mineral extraído en ellos. Guerrero esqueleto, 10.000 caballos de tiro en mi corazón corrieron. Comillas, entonces es difícil para ti. Roge dijo, recoge al guerrero esqueleto que pesa menos de 25 kilos y tíralo al mar. Recuerda extraer todos los minerales de esta isla. El guerrero esqueleto miró a Lina Oran con la mirada vacía. Abrió y cerró la boca de golpe, sin saber de qué hablaba. Todos los monstruos en el área alrededor del mapa del tesoro han sido vaciados. Este es el lugar más seguro de la isla ahora mismo para Roge. Así que comió algo y se durmió. Aunque su poder espiritual ha mejorado con éxito esta vez, todas las heridas de su cuerpo se han curado al mismo tiempo. Pero el agotamiento mental y espiritual no se cura con comida ni agua. Sin decir palabra, Roge durmió hasta la mañana siguiente. Roge abrió los ojos después de saciarse y de repente se encontró con una calavera mirándolo fijamente, inmóvil. Mierda. Roge se estremeció de miedo. Despierta de inmediato y prepárate para transformarte en un esqueleto despiadado. Inmediatamente comprendió que este debía ser el guerrero esqueleto. Invocado ayer por el anciano con mi hechizo. Comillas, ¿terminaste de extraer el mineral?, preguntó Roge. El guerrero esqueleto asintió. Luego, extendió el dedo y señaló las 2 cestas llenas de mineral en el suelo de la casa. Roge golpeó al guerrero esqueleto en la cabeza con rabia. Comillas, no te quedes frente a mí mirándome mientras duermo en el futuro, qué raro. Tras hablar, Roge apartó al guerrero esqueleto, se levantó y se estiró. Por cierto, te llamaré Orco. Roge sintió un mal sabor de boca y le puso un nombre muy significativo. Comillas. Oak ladeó la cabeza. Pero no rechazó el nombre que le dio Roge, así que asintió de inmediato. Al ver que Orco no tenía intención de volver con el dominó invocador, Roge le devolvió el cuchillo y el escudo de hueso a 2.2. Búscame cuando quieras invocar a los dominós, estaré ocupado. Oak asintió, reequipando sus armas. Mejorado de esqueleto. De minero a guerrero esqueleto. Punto. El día pasó rápido. Hacia el final del atardecer, Roge finalmente, con la ayuda de la entrada vida infinita, recuperó toda la energía mental que había agotado. Roge gruñó y abrió lentamente los ojos. Comillas, ¿despierto? El anciano observaba desde la mesa, y al ver a Roge despertar, inmediatamente sacó la sopa de pescado que había preparado antes de la olla y se la entregó. Bebe un poco de sopa de pescado primero para llenar el estómago. Sí. Roge durmió tanto que ya tenía hambre. Así que se incorporó, tomó la olla de la mano del anciano y preguntó, comillas, ¿cuánto tiempo he dormido durante 18? Casi un día y una noche. El anciano dijo enojado, la próxima vez, haz lo que puedas, no intentes abrumarte así. Bueno. Roge asintió y se volvió hacia la comida que tenía en las manos. Roge dijo con satisfacción, sal y pregúntale al anciano, a ver si sabe cómo conseguir magia espiritual y hechizos. Al entrar la sopa de pescado en su estómago, Roge sintió una intensa sensación de ingravidez, y entonces el anciano se vio envuelto en una deslumbrante luz blanca. Desapareció. No sé por qué desapareció de repente. Roge se sintió un poco aturdido. El almirante de la marina, derrotado por Roge, siempre ha buscado venganza, y resultó que entre sus subordinados había un hombre llamado Ban Kun. Su talento reside en un olfato excepcional. Así que incluso trajo a su hijo Ban Kun, el desgarbado, a cazar a Roge. Según la descripción de Ban Kun, el olor de Roge desapareció en esta zona marítima. Pero el almirante llevaba días esperando aquí y ni siquiera vio un fantasma. Comillas, ¿estás seguro de que está aquí?, preguntó el almirante con rostro hosco. Después de tantos días de espera, su paciencia estaba casi agotada. Comillas, claro, claro. Ban Kun se adelantó apresuradamente y le explicó al almirante, hermano, tú me conoces. No me atrevo a mentirte. Ese bastardo debe haber entrado en el reino secreto del mapa del tesoro, si no, el olor no desaparecerá de la nada. Comillas,
El almirante resopló con frialdad, mejor que sea lo que dijiste. El rostro del almirante se llenó de celos al pensar que Roge había entrado en el reino secreto del mapa del tesoro. Aunque el reino secreto era peligroso, pero tenía tantas cosas buenas. El almirante se burló, no es inútil matar a esa basura antes que a Roge. Matarlo ya debe ser un nombre rojo. Así que si te mato, la maldita llave saldrá. La voz del almirante se apagó. De repente, una luz intensa apareció en dirección sureste de su balsa, y una pequeña sombra emergió de la luz. Comillas es solo el gusto de otra persona. 39 Ban Kun estaba un poco desconcertado, comillas el hermano mayor salió solo. Comillas no hace falta que lo digas, la Ozi tiene ojos. El almirante se humedeció los labios con entusiasmo y luego se ató el brazo izquierdo con un accesorio mágico para convertirlo en una piedra, vuelca la balsa de la Ozi, no dejes que esa persona escape. Comillas sí, asintió el almirante con entusiasmo, cambiando el rumbo de la balsa y dirigiéndose hacia el anciano con todas sus fuerzas. Roge acababa de llegar al límite de la isla, y el poder mental del anciano le recordó. Comillas el olor a sangre, muy denso, cerca, pronto. Comillas a, Roge arqueó las cejas. Efectivamente, vio una balsa dirigiéndose hacia su isla. Después del 963, el poder espiritual de Roge mejoró, su percepción y visión también mejoraron hasta cierto punto, por lo que vio al almirante en la balsa de un vistazo. Comillas no te maté la última vez, pero no esperaba que te atrevieras a venir aquí a buscar la muerte esta vez, se burló Roge. Había 5 personas allí. Si hubiera luchado con ellos en el bote de madera, los habría herido. Él mismo, así que Roge se dio la vuelta y saltó del bote. Gritando al mar, comillas. Después de montar a Chili, Roge miró fijamente al almirante. Cuando la balsa se encontraba a 50 o 60 metros de distancia, al llegar al alcance del anciano, este le dijo, comillas me cubres con magia. Después de eso, Roge nadó rápidamente hasta la orilla, con los ojos llenos de emoción. Los estás escuchando desde Webnovel, si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Cuando Ban Kun vio que Roge se atrevía a correr hacia ellos, le dijo rápidamente al almirante, comillas hermano, ese chico sí que corre. Tengo ojos, dijo el almirante con frialdad. La última vez que vio a Roge, tenía el mismo aliento que él, solo que la cobertura de los colores de las armas era diferente. Pero esta vez, ambos brazos de Roge están cubiertos de aquí negro. El almirante lo sabía. Ahora Roge es increíblemente fuerte, y acabar con su grupo es como jugar. Pero Roge no solo es así, también posee un poder espiritual, y al mismo tiempo hay un anciano insondable cerca. El anciano no sabía cuántas veces más rápido que su propia balsa, así que aunque quisiera correr ahora, no podría. Los ojos del almirante miraron fríamente a sus escorias. Luego les dijo débilmente, comillas vengan al almacén, les daré algunos tesoros. Comillas de acuerdo. Ban Kun fue el primero en correr al almacén del almirante. Comillas hermano, dame la ballesta, soy el más débil aquí. Bien, aquí está. Tras unas palabras amables, el almirante saludó a Ban Kun y dijo, unámonos todos. Cuando todos sus brazos se acercaron al almacén de la balsa, Chen Yabo concentró inmediatamente la fuerza en su brazo izquierdo y agitó su brazo, que parecía una piedra, horizontal y verticalmente. Comillas van. Tras unos ruidos apagados, todos sus gánsteres murieron violentamente en el acto, solo Ban Kun respiró aliviado. Increíble. Hermano mayor, comillas ese chico ya es suficiente para vencerte. El almirante volvió a levantar el brazo izquierdo. Si no concentro mi poder en ti, no hay forma de competir con él. Tras hablar, el puño del almirante, como un martillo, se estrelló contra el suelo. Al mismo tiempo, Roge, en la orilla, vio con sus propios ojos que el almirante, la bestia, asesinó a martillazos a todos sus compañeros. Al ver las manos del almirante, comprendió el significado de su acción y no pudo evitar exclamar, comillas este viejo es tan cruel. Al ver que el almirante era igual que él, ambos brazos se distanciaron. Roge supo que la próxima batalla no sería tan fácil como imaginaba. Comillas parece que has logrado buenos resultados en el reino secreto. Ya tienen un poder de combate altísimo. Los ojos del almirante estaban rojos, y tras ver a Roge, se humedeció los labios y continuó, me gustan más los talentos. Si estás dispuesto a firmar un contrato de esclavitud conmigo, puedo concederte un poco de vida para que seas mi hermano menor. 35 Un sueño de tontos, dijo Roge con desdén.
Entonces reunió la fuerza en sus manos, saltó sobre la balsa del almirante y lo apuñaló en la garganta. Comillas, entonces serás parte de mi poder. Hola, Rey Nuo. Punto. Roge blandió sus brazos, como martillos de piedra, para bloquear y contraatacar. Los brazos del almirante eran de piedra, y tras disparar, era muy poderoso. Y los brazos del almirante están hechos de piel y puños, así que simplemente golpeó con fuerza. Quedó paralizado por el temblor de sus manos de piedra. En ese pequeño espacio en la balsa del almirante, sus brazos aprovecharon la oportunidad. Aplastar horizontal y verticalmente es majestuoso. Comillas zas. Comillas zas. Pero Roge tiene ayuda extranjera. Después de esperar a que el almirante entrara en el rango de lanzamiento de su hechizo, inmediatamente lanzó un hechizo para atacarlo. Sin embargo, el poder defensivo del brazo de piedra del almirante no debe subestimarse, simplemente extendió la mano para protegerse el pecho, bloqueó fácilmente el hechizo del anciano. Comillas ataca a sus próximos 3, dijo Roge apresuradamente al anciano con 963 al ver esto. Comillas o. El anciano lo entendió al instante, y los dos hechizos se dirigieron hacia la pantorrilla del almirante. Los brazos del almirante eran tan gruesos como dos pilares tras estar envueltos en el color del armamento, además de la fuerza del almirante de la marina. Así que podía bloquear fácilmente el ataque del anciano con sus brazos. Pero cuando el anciano empezó a atacar sus 3 líneas inferiores, el almirante no pudo alcanzarlo, así que no pudo bloquearlo tan fácilmente como antes. Roge aprovechó la oportunidad para empujar al almirante hacia atrás. Al poco rato, el pecho y los muslos del almirante recibieron varias garras de Roge con marcas de sangre. Vic. El almirante sabía que moriría si seguía así que apretó los dientes y le dijo a Roge, comillas, si es un hombre, avísale. Comillas, será mejor que pienses en tus últimas palabras. Roge se burló con desdén. No es un adolescente apasionado que renunciaría a sus ventajas tras ser criticado. Su respuesta fue seguir atacando. Ante el doble ataque de Roge y el anciano, el almirante se mostró muy agraviado. Ahora lamenta haberle causado problemas a Roge. Pero no hay remedio para el arrepentimiento. Cuando las garras de Roge volvieron a cortarle el bajo vientre, de repente le suplicó clemencia, comillas, hermano mayor, me equivoqué. No debería haberte molestado, estoy dispuesto a ser tu esclavo. Por favor, no recuerdes al villano, por favor. Por favor, perdóname la vida de un perro. También soy un almirante de la marina, así que déjame ser el perro del hermano mayor en el futuro. Llévame. Mientras hablaba, el almirante le envió a Roge los términos de un contrato de esclavitud. Me gusta más tu aspecto rebelde que tu apariencia servil actual. Roge dijo con desdén. Ni siquiera miró el contrato de esclavitud. Simplemente cooperó con el anciano para continuar el ataque. Tenía que matar a este bastardo hoy. El almirante vio que Roge seguía atacando y dijo con dureza, comillas, no engañes tanto a la gente. Comillas, ¿qué tal si te intimida? Roge dejó algunas cicatrices más en las piernas del almirante mientras hablaba. Comillas, me obligaste. El almirante rugió, y de repente su puño izquierdo se tiñó de rojo sangre. Eso fue. Así que Roge saltó al mar rápidamente. Pero Roge saltó por los aires, solo para oír un fuerte comillas van. El almirante lanzó su puño izquierdo directamente a Roge como una granada y explotó. Vamos. Comillas PFFT. Roge escupió una bocanada de sangre y cayó al mar tras recibir semejante impacto. Comillas muere. El almirante también tenía los ojos rojos en ese momento. Saltó al mar y quiso aplastar a Roge hasta la muerte. Pero, el almirante ignoró un problema, Roge contaba con el apoyo de un anciano. Lo miraba con entusiasmo. Comillas uy. Lo voy a regalar. De repente, el almirante tuvo esa idea en su corazón. Punto. Los brazos de roca alienados del almirante son tanto ofensivos como defensivos sobre el agua, y su poder no es pequeño. Pero bajo el agua, se han convertido en un lastre. Así que, al ver a Roge corriendo sobre el agua, liberó inmediatamente la alienación de sus brazos, revoloteando y deseando volver a la balsa. Roge, naturalmente, no le dio esa oportunidad. Aceleró y se precipitó. Gululululu. El almirante vio que no podía escapar y abrió la boca para pedir clemencia. Pero seguía en el mar. Tras abrir la boca, escupió una serie de burbujas, y entonces la garra de Roge le atravesó el pecho. Pero Roge no se apresuró a matar al almirante. En fin, ya había matado a muchos en la isla, matarlo no le aportaría nada ni aumentaría su fuerza. Es mejor dejar que el viejo lo haga. Comillas crash. Roge arrastró el cuerpo del almirante hasta el mar y le dijo al anciano en la orilla,
Comillas usa magia para compensar el cuchillo, va a morir. Comillas de acuerdo. El anciano, un poco desconcertado, condensó rápidamente un rayo mental que se dirigió hacia la cabeza del almirante. De repente, Roge vio una llama blanca ilusoria que emanaba del almirante. Luego, metió la mano en su bolsillo. Se le congelaron los ojos. Saca rápidamente lo que tenía en el bolsillo. Era la ficha de invocación que había conseguido en la isla. Roge, curioso, pulsó las propiedades de la ficha de invocación y descubrió que estaba sobre ella. El atributo del rostro de fuego del alma se ha convertido en fuego del alma. 228-3375, incluso superior al del Roge actual. Roge pensó que sus guerreros esqueléticos matarían a sus enemigos para saquear el fuego de las almas ajenas. Pero nunca imaginé que esta ficha de dominó pudiera usarse para desperdiciar y extraer directamente las almas de otros. Comillas de acuerdo, gritó Roge hacia la orilla, quería ver si el roble había cambiado. Cierra interrogación. Tras escuchar la llamada de Roge, el orco apareció de medio cuerpo en la orilla junto a la piedra, y su alma adquirió forma. Al ver que el orco era exactamente el mismo que acababa de invocar, Roge no pudo evitar preguntar, comillas, ¿acaso tus fichas de dominó no han absorbido el alma de un almirante de la marina? Porque no pareces haber cambiado. El roble extendió la mano e hizo un gesto a Roge para que se lo explicara. Pero Roge no entendía el lenguaje de señas, sobre todo porque era un lenguaje de señas esquelético. Olvídalo, encontraré un maestro que te enseñe a escribir. Roge hizo un gesto con la mano e interrumpió el lenguaje de señas de Oak. Luego toma la llave sangrienta del cadáver del almirante marino. Mientras tanto, Roge derrotó al almirante marino para obtener su llave escarlata. El anciano también se acercó con 2 piezas de equipo mágico y se las dio a Roge para que decidiera si se quedaba con estas 2 piezas de equipo mágico. Cuando Roge vio las 2 armas mágicas que le había dado el anciano, le preguntó, comillas, ¿sabes qué herramientas mágicas son estas 2? El anciano dijo, creo que son útiles para tus guerreros esqueléticos, orcos, armas mágicas como esta. ¿Es solo tu guerrero esquelético? ¿Solo quedan esqueletos, sin la bendición del poder de la carne y la sangre? No sé si puedo activar estos 2 instrumentos. Roge preguntaba con indiferencia. Pero no esperaba que el anciano le diera la información sobre los 2 instrumentos con tanta facilidad. Roge no era de los que no saben qué hacer. Así que le dijo, gracias, me has contado muchas cosas. No tengo nada que darte, así que te daré una ballesta. Esta ballesta se encontró en el almacén de ese almirante de la marina. Los hechizos de Roge son mucho más fuertes que los de una ballesta, así que no la necesita. No está mal dársela al anciano. Pero la ballesta es diferente a los ojos del anciano. Este es un artefacto antiguo. En la antigüedad, pedir flores. La corte siempre ha prohibido la ballesta, pero no el arco, porque los arcos y las flechas requieren mucho entrenamiento, de lo contrario, no podrían disparar a nadie. Pero la ballesta es diferente. Incluso un niño, apuntando con una ballesta y apretando el gatillo, causará un daño completo. El costo de la práctica es mucho menor que el de los arcos y las flechas. Si Roge le diera otros regalos al anciano, podría rechazarlos. Pero el anciano no soportó la ballesta, así que la aceptó y le dijo a Roge, comillas, gracias. Roge sonrió. Arroja melocotones, devuélvelos con Lee, el anciano está abierto a él, no se deja engañar, y también está feliz de ser amigo de este hombre. Roge se sobresaltó al notar de repente que su bolsa de almacenamiento vibraba. Esto fue algo que logró con gran dificultad. ¿Y si estaba roto? Roge abrió rápidamente la bolsa para revisarlos uno por uno, pero descubrió que la caracola mágica dentro temblaba. Vivian, la sirena parlanchina de Atlantis, le dio este objeto. Pero la caracola mágica tiene un límite de distancia y no funciona si está demasiado lejos, así que Roge la guardó en su bolsa y se olvidó de ella después de irse de Atlantis. Comillas clap la la la. La caracola mágica seguía haciendo el sonido de las olas golpeando el arrecife. Al verlo, Roge la sacó rápidamente de la bolsa y se la puso en la oreja, comillas, oye, ese es Roge. Comillas, alabado sea el dios del mar, por fin estoy dentro del alcance de la caracola mágica, puedo contactarte. Cuchillo. Punto. Ayúdenme, me persigue un aterrador pulpo gigante y no podré nadar. En cuanto las 2 caracolas mágicas se comunicaron, Roge escuchó el grito de auxilio de Vivi. Pero no sé si es una ilusión. Aunque Vivian le suplicaba ayuda, Roge siempre sintió que sus palabras estaban un poco emocionadas. Roge le respondió a regañadientes a Vivian en el idioma de la tribu marina, comillas, ¿cómo voy a salvarte? 963.
Comillas, ¿no eres rápida? Seguro que puede venir a salvarme. Comillas, de verdad, ven aquí, no lo soporto más. Comillas, este pulpo gigante tiene una fuerza física tremenda. Comillas, ayuda, ayuda, casi me atrapa. Por suerte, nadé rápido, jajajaja, ayuda. Roge escuchó la voz de la caracola mágica y no pudo articular palabra durante un buen rato. Comillas, ¿corres por tu vida o estás jugando con ese pulpo gigante? Gritó Lina Oran en chino sin palabras. Luego le explicó al anciano, se dio la vuelta y saltó al mar para explorar el lugar con su poder mental, y no tardó en encontrarlo. Roge galopó hacia el sureste de la balsa como una flecha que se sale de la cuerda. Nadó hacia adelante durante 5 o 6 minutos, y de repente se sintió mal y se sumergió. Lin Roge respiró hondo y nadó rápidamente, con una postura estilizada. Era mediodía y el sol brillaba, así que la línea de visión en el mar aún era buena. Cuando Roge se sumergió 10 metros, vio una figura veloz dando vueltas alrededor de un pulpo gigante. De vez en cuando, se oía una serie de risas como campanas plateadas, comillas, ven a atraparme. Comillas, estoy aquí. 35 comillas, jajajajaja. Porque tienes los tentáculos atados otra vez. Roge se acercó al pulpo gigante con hilos negros por toda la cabeza, solo para descubrir que Vivien no era nada peligrosa. Nada tan rápido que el pulpo gigante no pudo tocarla. Ahora, la mitad de los tentáculos del pulpo gigante están enredados por Beian. El pulpo gigante está enojado porque se burlan tanto de Vivien. Pero no es tonto. Al ver a Roge acercarse, supo que si seguía enredándose con Vivien, su vida correría peligro. PFFT. Así que el pulpo gigante escupió un gran trozo de tinta negra y espesa, listo para usarla para cubrirse y escapar. Congelado. Pero justo cuando el pulpo gigante rociaba tinta, Vivien parecía estar preparada, y con un gesto de su manita, una luz azul brilló. La tinta rociada por el pulpo gigante se congeló directamente en cubitos de hielo negro. Alice le habló al pulpo gigante en el idioma del mar con orgullo, comillas, jeje. Tu truco no me funciona. La hermana Alice me enseñó a manejar la tinta del pulpo gigante. El pulpo gigante vio que su carta más grande no había cumplido su función, y corrió a las profundidades marinas sin dudarlo. Pero ahora casi la mitad de sus tentáculos están anudados, y no puede soltarse a las dos. Su velocidad de nado se vio gravemente afectada. Antes de que pudiera correr mucho, Roge corrió y agarró uno de los tentáculos del pulpo gigante. El pulpo gigante no tiene cuerdas vocales, por lo que no emite ningún sonido cuando recibe daño, solo agita sus otros tentáculos. El ataque agresivo a Roge y Vivien. Vivien vio a Roge acercarse rápidamente y lo rodeó con entusiasmo. Al mismo tiempo, le dijo a Roge como una lluvia de cañones, comillas, sí, estás aquí. Comillas, es esta tu fuerza. Se ve tan feroz. Comillas, ven y ayúdame a matar a este pulpo gigante. Sus tentáculos son elásticos y deliciosos. Roge no podía abrir la boca para hablar en el mar, solo asintió. Mientras Vivien hablaba con Roge, el pulpo gigante agitó sus tentáculos y se estrelló directamente contra Roge y Vivien, los dos tiburones. Cuidado, esquiva. Es muy poderoso. Los tentáculos del pulpo gigante son tan poderosos que deben ser muy duros para comer. Vivien fue como una flecha en la cuerda, escapando directamente del alcance de ataque de los tentáculos del pulpo gigante. El pulpo gigante no pudo alcanzar a Vivien. Pero la velocidad de movimiento de Roge fue ignorada, por lo que sus tentáculos retrocedieron, directos hacia Roge. Ante el ataque del pulpo gigante, Roge no tuvo miedo. Después de cubrir sus brazos con haki de armamento, con la palma como un cuchillo, apuntó directamente a los tentáculos del pulpo gigante y lo apuñaló. Comillas PFFT. Los tentáculos del pulpo gigante fueron perforados directamente por los brazos de Roge, pero era demasiado grande. Un tentáculo es al menos tan grueso como dos personas abrazándose. Así que el ataque de Roge le infligió daño, pero no fue fatal, sino que lo enfureció. El pulpo gigante. Aunque Vivien lo estaba provocando y le hizo algunos nudos con sus tentáculos, no le hizo daño. Así que el pulpo gigante odia especialmente a Roge, moviliza todos sus tentáculos para rodar hacia él desde todas las direcciones. Quiero cortarlo en 8 pedazos. Comillas, oh, ¿por qué no corres conmigo? Comillas, no luches con el pulpo gigante, son muy poderosos. Realmente no quiero usar ese truco, porque es muy incómodo después de usarlo, dijo Vivien mientras juntaba las manos, y entonces el cabello de su nuca se desvaneció como una cortina de pavo real. Miró fijamente al pulpo gigante y lo regañó, comillas, Dios aniquila. Un rayo de luz azul blanquecino, visible a simple vista,
Salió disparado de entre las cejas de Vivian, justo en la cabeza del pulpo gigante. Oye. Con el sonido de una barbacoa láser, Roge se sorprendió al descubrir que un tercio de la piel de la cabeza del pulpo gigante quedó electrocutada y carbonizada. De un solo golpe. El pulpo gigante perdió el conocimiento, puso los ojos en blanco y no se movió, todo su cuerpo se puso rígido. Roge no pudo evitar levantar el pulgar hacia Vivi para expresar su emoción. Pero Vivian era como una cometa con la cuerda rota, con el peso de arriba a abajo, y se precipitó directamente a las profundidades del mar. 35 Al ver esto, Roge supo que Vivian estaba en mal estado, así que se la llevó rápidamente. Pensé en limpiar tu pulpo más tarde, de todas formas no podrás correr. Dile a Vivi, te llevaré de vuelta primero. Comillas de acuerdo. Sabía que Vivian se había salvado hace un momento, y sin decir mucho, su cola se abalanzó sobre ella con una lluvia de salpicaduras. Al poco rato, Roge puso a salvo a Vivian y cargó contra el pulpo gigante con cara de resentimiento. Invoca al guerrero esqueleto y muéstralo en el agua. El guerrero esqueleto aplasta la cabeza del pulpo gigante con su espada gigante. Roge ignoró la brutal escena, simplemente abrazó a Vivian y corrió río arriba hacia el mar. Permaneció allí tanto tiempo que ya me sentía un poco asfixiado. Comillas crash. Roge se zambulló y jadeó profundamente. Contacta rápidamente al anciano para que venga. Poco después de emerger del agua, recibió una señal: tu bestia de guerra, guerrero calavera, mató al pulpo gigante, tu fuerza de la bestia de guerra guerrero esqueleto, aumenta. Tras recibir la indicación, Roge ignoró al pulpo gigante después de que el guerrero esqueleto subiera de nivel. Así que se atrevió a llamarlo rápidamente y dijo, bien, recuerda traer ese pulpo gigante al mar. Quiero hacer bolas de pulpo para comer. Comillas de acuerdo. A través de decenas de metros de agua marina, Oak respondió. Roge podía sentir su reticencia. En ese momento, Vivian, en brazos de Roge, abrió los ojos de repente con un chillido. Comillas por eso odio ese truco. Cada vez que lo uso, entro en coma un rato y me duele la cabeza mucho tiempo. Después de que Vivi se dijera a sí misma, le dijo a Roge, mi fuerza mental está un poco agotada y necesito descansar un rato. Por favor, protégeme un rato. Tras hablar, Vivi no esperó a que Roge aceptara. Apoyó la cabeza en su hombro y se durmió, en 15 minutos. Roge llevó a Vivi de vuelta a su casa. Estaba en apuros viendo cómo el pez gigante 963, del tamaño de una colina, se acercaba a Octo. Esta cosa es descomunal. No puedo meterlo en mi almacén, pero si lo corto en trozos pequeños, un pulpo tan grande, no cabe en su almacén. Así que Roge charló con el anciano. Comillas, ¿quieres carne de pulpo? Tengo mucha aquí. El anciano dijo, comillas, demasiada. ¿No es solo carne de pulpo? Es solo un cambio de gusto. Roge vio la arrogancia del anciano. No me digas tonterías, come toda la carne de pulpo que puedas. Roge terminó de hablar y esperó un rato. El anciano le respondió a Lina Oran, de nada. Comillas, de nada. Roge se quedó atónito al oír las palabras del anciano. Luego preguntó rápidamente, comillas, ¿cómo se asegura la durabilidad de esta cosa? El anciano le mostró a Roge que era una isla del tamaño de 7 u 8 campos de fútbol. En la isla se construyeron muchas casas de madera, y el anciano le respondió, este es mi método, colócalo en diferentes lugares. 35 Esto. Roge se quedó atónito. No esperaba que el anciano guardara silencio durante tantos días. De hecho, se convirtió en una noticia tan importante y silenciosa. Punto. Comillas, ve a explorar la isla. Roge llevaba mucho tiempo en la isla y recordaba muy bien cuando estaba con Iveco, el hombre del roble. Iveco, el hombre del roble, comentó una vez sobre Roge, tiene potencial para convertirse en druida. Así que la isla está hecha a medida para Roge. Si no fuera por algunas de las cosas anteriores, Roge estaría deseando explorarla. Esta isla se acabó. Comillas, aunque no puedo convertirme en druida, debe ser muy divertido aquí. Debe haber muchos animales adorables que no se pueden ver bajo el mar. Vivian invitó a Roge con una mirada de anhelo. Comillas, ¿qué te parece? ¿Cómo te va? ¿Te gustaría entrar a jugar conmigo? De acuerdo. Roge asintió con decisión y luego continuó con Vivian, quien tenía un rubor mórbido en las mejillas, pero tienes que esperar a que tu espíritu se recupere. Aún no te has recuperado del todo de tu exceso de energía mental. Tu fuerza está muy reducida, así que sería muy peligroso adentrarse en las profundidades de la isla. Comillas, no hay problema. Vivi se llenó de alegría al ver que Roge había accedido a su petición y quería ir a las profundidades de la isla con ella.
Luego le dijo a Roge emocionada, en este caso, unas 8, no, recuperé mi energía mental por completo en unas 6 horas. ¿Pero tienes una bañera aquí? Tu cama humana es tan dura que no puedo dormir bien, aún prefiero dormir en el agua dentro. Comillas un cubo de baño. Roge se quedó atónito al escuchar las palabras de Vivian. Solo se necesita madera y cuerda para hacer una bañera. A Roge no le faltan estas cosas, así que le encargó directamente a Ouki, la añadió. Una misión para hacer una bañera. 5 minutos después, llegó el momento oportuno. Roge acababa de dejar la bañera terminada en la cabina, y Vivian ansiaba usar magia para extraer una tromba marina y verterla en la bañera. Comillas primero me voy a dormir. Comillas ustedes también descansen, nos iremos cuando recupere la fuerza mental. Vivian saltó a la bañera en cuanto terminó de hablar, y tras unos segundos, flotó boca arriba en el barril. Roge observó el aspecto de Vivian, pensó en algunos rumores sobre peces y le preguntó a Lina Oran con cautela, comillas ¿está bien? Sigue viva. Roge se adelantó para sondear la respiración de Vivian y respiró aliviado. Luego, dijo con enojo, los desalmados duermen muy bien. Antes, Roge y el anciano debían velar mientras dormían, pero ahora está el orco, un guerrero esqueleto que no necesita dormir. Ambos se liberaron de la vigilia. Así que Roge y el anciano hicieron sus propias camas, hicieron un suelo y descansaron juntos. Silenciosos toda la noche. A la mañana siguiente, cuando Vivian despertó, dijo con dolor, comillas ¿por qué no me despertaste anoche? Comillas dormí más de 10 horas. Comillas si no, estaría en las profundidades de esta isla anoche. Roge se despertó con los gritos de Vivi. Finalmente, no pudo soportarlo más y le dijo, piénsalo desde otra perspectiva, de todos modos, el tiempo que pasas en las profundidades es el mismo. Entrar tarde significa salir tarde. Vivi se quedó atónita un momento, luego asintió pensativa, sí, porque no esperaba. Comillas jajajaja, vamos. Vamos. Tengo muchas ganas de entrar a esta isla misteriosa. La última vez, Alice y ellos no me llevaron a otros lugares como este, esta vez puedo entrar sola. ¡Qué bien! Lina Oran vio la emoción de Vivian, así que la siguió y dijo, comillas entonces, vámonos. Vivian apenas pronunció una palabra. Entonces Roge sacó de su mochila el mapa de la isla y observó la ubicación del grupo. Con la voz del anciano y una luz blanca familiar, Roge y Vivian llegaron a la playa frente a un mar en calma. Justo frente a Roge, se alzaba una montaña muy hermosa. La isla no era mucho más pequeña que en otros lugares. 2/3 de la isla estaban cubiertos de vegetación. Sobre la isla, salvo las gaviotas, había muchas otras aves marinas que Roge no conocía sobrevolando la isla. Roge dijo, a la parrilla debe estar delicioso. Vivian dijo enfadada, sé comer. Comillas es tan hermoso. Cuando estuve en Atlantis, la mayoría de las plantas que vi fueron acuáticas y algas. Es la primera vez que veo tantos árboles. Como era de esperar de la isla que buscabas, la atmósfera natural aquí es tan fuerte. Vivian no pudo evitar exclamar al ver la escena frente a ella. Pero en cuanto terminó de hablar, Roge dijo, en realidad, el descubrimiento de esta isla no tiene nada que ver conmigo. Todo lo encontró el anciano. En aquel entonces, me derrotó de un solo golpe y me trajo aquí. Lo seguí para aprender. Considéralo tu maestro y aprende de él los poderes espirituales y los usos más avanzados del Aki de observación. Vivian preguntó sorprendida, parece tan delgado y pequeño, ¿es tan fuerte? Porque no lo creo. Sospecho que es tu padre perdido hace mucho tiempo. No encontré ningún conflicto espiritual en él. Incluso yo siento que confía en tu protección. Salta al mar de un salto. Comillas primero iré al fondo del mar. Nos vemos en la isla luego. Al ver a Vivian deseando sumergirse en el agua, Roge sonrió con impotencia, levantó los pies y avanzó lentamente. Cuando Roge llegó al borde. Estaba a punto de usar mi poder espiritual para explorar la isla, pero ver la paz mental de Vivi no me molestó. Con un ramo de piñas en los brazos, corrió hacia él emocionado, comillas ¿te gustaría comer fruta? Comillas hay tantas piñas aquí. Comillas estas frutas son tan dulces que no esperaba que hubiera tantas en esta isla. Roge vio que la fruta en los brazos de Vivi movía su dedo índice. Entonces, con decisión, sacó una mesa y la colocó en la orilla. Luego le dijo al anciano, comillas vamos, déjame preparar un helado. Comeremos raspado de fruta luego. De acuerdo. Nuobang es bueno, el anciano sonrió, se acercó a Roge y lo puso en una palangana de madera. En el caluroso verano, hasta el aire es caliente. Pero si hay raspado de fruta para aliviar el calor, eso es una gran alegría.
Resulta que la fruta todavía se puede comer así. Comillas, está deliciosa, bo. Siento que he vivido en vano. Comillas, ¿tienes alguna otra comida deliciosa que pueda probar? Vivian estaba comiendo raspado de fruta por primera vez, casi me trago la lengua. Después de comer, le dijo emocionada a Roge, comillas, vamos, aterricemos. Además de estas frutas, también vi sandía, coco, limón y mango. Espera, un montón de frutas raras. Es solo que hay fuertes alientos que protegen la proximidad de esas frutas, no me atrevo a ir sola. Por cierto, incluso vi un cofre del tesoro enorme en el bosque. Punto. Comillas, cofre del tesoro. Los ojos de Roge se iluminaron, era su objeto favorito, así que se apresuró a preguntarle a Vivian, comillas, ¿hay algún monstruo cerca del cofre? Comillas, claro que sí. Vivian asintió con naturalidad. Comillas, es un guepardo. Te digo que ese guepardo es muy guapo, y parece muy peligroso. Me miró de reojo y me estremecí. Comillas, no me adentré en el bosque porque hay muchos alientos fuertes ahí dentro. Después de que Vivian terminó de hablar, Roge revisó el contenido de su bolsa, la volteó y limpió todo lo que había sobre la mesa. Dijo animado, comillas, vamos, lo encontraremos juntos. Es curioso ver a Roge en los ojos de los demás, en el bosque. Cuando Vivian acercó a Roge al cofre del tesoro, vio que 963 había llegado hasta el guepardo. Tras ver al grupo de Roge, el guepardo se agachó y les advirtió, comillas, hay. Aunque este guepardo parece imponente, su maullido no es disuasorio, similar al de un gato. Vivian no pudo evitar reírse a carcajadas al oír el grito del guepardo, y soltó una carcajada, comillas, jajajaja. Este guepardo se ve tan majestuoso, pero el sonido es tan tierno. 39. Comillas, parece que le toca la cabeza. Comillas, hay. Aunque el guepardo no entendió lo que dijo Vivian, comprendió el significado de su risa. Así que se enfureció. Tras gritar de nuevo, las afiladas garras ocultas en las almohadillas de sus propias patas salieron disparadas hacia Vivian. Por supuesto, Roge no dejaría que el guepardo triunfara. Roge inmediatamente vertió aquí en sus brazos. Cubierto con un duro caparazón negro, el frente bloqueó al guepardo que se abalanzaba sobre Vivian. El guepardo vio a Roge acercarse para resistirse. Había un toque de sarcasmo en sus ojos. Es mucho más rápido que Roge, con solo un ligero doble giro, ¡bip! El guepardo esquivó rápidamente a Roge y luego lo apuñaló en la sien con una pata. Justo cuando estaba a punto de lograrlo, Vivian le aplicó un enfriamiento rápido al mismo tiempo. El enfriamiento rápido funciona mejor cuando se combina con agua. Por lo tanto, los dos enfriamientos rápidos liberados por Vivian solo ralentizaron un poco el movimiento del guepardo, pero no produjeron mayores resultados. Pero este es un esfuerzo lento. Suficiente para Roge. Primero golpeó la pata delantera del guepardo con el brazo izquierdo y luego lo clavó con el brazo derecho. Comillas, hay. El guepardo sentía dolor, gritaba con fuerza, y sus extremidades no paraban de golpear. Sin embargo, el poder de Lina Oran era implacable. Su mano derecha tocó los órganos internos del guepardo. Agárralo fuerte. El guepardo dejó de resistirse al instante. Con la muerte del guepardo, Roge también vio un fuego del alma volar lentamente hacia el dominó de invocación que lo atacaba. Tras matar al guepardo, Lina Oran, bajo el liderazgo de Vivian, llegó al cofre del tesoro que acababa de mencionar. El cofre se abrió y se vio una llave, pero incompleta. Es una llave dividida en 4 partes para desbloquear los secretos. Roge le mostró a Vivi la llave de un cuarto y dijo, parece que tenemos que seguir explorando este bosque. Los estás escuchando desde Webnovel, si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Comillas, ¿un cuarto de llave? Comillas, parece que hay 3 batallas más en este bosque. Comillas, wow, como era de esperar de un anciano que encontró la isla, es tan interesante. ¿Qué clase de enemigo será el próximo? Tengo muchas ganas, terminó Vivian, y luego le entregó la llave a Roge. Comillas, te daré la llave. No me interesan los secretos, solo quiero experimentar la alegría de la aventura. Roge estaba pensando en cómo podría intercambiar la llave de la herencia que Vivi tenía en la mano. Pero no esperaba que hablara, y Vivian se la entregó directamente a sí misma. Comillas, gracias, dijo Roger. Tomó solemnemente la llave de 25 centavos y la guardó en su bolsa. Comillas, entonces vayamos allí. Siento que también hay una aura tan débil como la de este guepardo. Vivi vio a Roge aceptar la llave, ansiosa por señalar otra dirección y la instó, comillas, vamos, vamos. Estoy deseando hacer la siguiente prueba. En ese momento, el anciano dijo, esta es una prueba de velocidad. Vivian se ofreció a guiarla.
Cuidado, no seas demasiado imprudente, le recordó Roge a Vivi, y la siguió apresuradamente, siguiendo las instrucciones de Vivien. Después de caminar juntos hacia el este durante 10 minutos, salió del bosque y llegó a una playa de grava. Allí solo había escombros, ni una sola planta. No encajaba en absoluto con el entorno de la isla. Es extraño, esa aura tan fuerte está aquí. ¿Por qué no puedo ver nada? No me siento mal. Pero ¿dónde está? Te escondes. Tras llegar a la playa de grava, Vivian miró al este y al oeste con expresión perpleja. Quería encontrar al monstruo que se escondía allí. Pero esta playa de grava no tiene nada que ocultar. El paisaje es despejado y no se oye el fuerte aliento que Vivian mencionó. Justo cuando Vivian se preguntaba si se sentía mal, de repente, la playa de grava empezó a vibrar levemente. Jaja. 35. Sabía que no me había equivocado, de verdad hay un problema. Vaya, ese monstruo es tan descarado, por flores. Está escondido bajo nuestros pies. Dije que no lo encuentro, todos a esconderse, exclamó Vivian. Dirigiéndose a la playa de grava. Roge no se atrevió a descuidarse al verlo. Salió corriendo de la playa con el anciano. Boom. Poco después de que Roge y los tres salieran corriendo de la playa de grava, se oyó un fuerte ruido. En esta playa de grava se alzaba una montaña gigante de 2 pisos de altura. Cuando Vivian vio al gigante de la montaña frente a ella, no solo no sintió miedo, sino que, con entusiasmo, le presentó la información sobre el gigante de la montaña a Roge, este es, tan guapo. Este es el gigante de la montaña. Normalmente duermen en la piedra y solo aparecen cuando necesitan pelear, escuché decir a la hermana Alice. Los monstruos como los gigantes de la montaña son inmunes a la mayoría de los tipos de magia de control de bajo nivel. Justo cuando Vivian presentaba a Roge, el gigante de la montaña se sacudió la tierra y la grava del cuerpo, se levantó lentamente y sacó el cuchillo. Luchando con fiereza, el gigante de la montaña se sacudió la tierra y la grava del cuerpo y se levantó lentamente. Miró al grupo frente a él, con una mueca de desprecio en la comisura de sus labios, y dijo en élfico, solo unos pocos se atreven a codiciar la llave que guardo. Su voz era como un trueno, resonando en el bosque, ensordecedora. Aunque Roge y los demás no entendían lo que decía, por su tono, Juliusan percibió su indisimulada intención asesina. Tan fuerte. ¿Es este el poder de los gigantes de la montaña? Vivian sintió un profundo horror. La fuerza del gigante de la montaña era demasiado poderosa. A juzgar por el impulso, pensó que no podía ser su enemigo. Sus ojos estaban fijos en el gigante de la montaña y no pudo evitar tragar saliva. Esta fuerza era mucho más aterradora que la del guepardo con el que se había topado antes. ¿Qué? Vivian le preguntó a Roge, lleva tanto tiempo viviendo en Atlantis, y es la primera vez que se enfrenta a un enemigo tan poderoso. Roge frunció el ceño. No esperaba encontrarse con un enemigo tan formidable. En el fondo, sabía que el poder de combate de este gigante de la montaña es sin duda mucho mayor que el del guepardo con el que se topó antes. Y el oponente también tiene una capacidad defensiva muy fuerte. Roge bajó la vista hacia sus brazos y garras cubiertas de haki negro, y dijo vacilante en su corazón, ¿podrán mis garras atravesar el cuerpo de piedra de este gigante de la montaña? Pero ahora no es momento de pensar. Vi que el gigante de la montaña se levantó y encontró un árbol alto frente a él. Extendió las manos y lo rompió directamente. Luego, frotó las ramas sobrantes con ambas manos. Tomó el árbol como un bastón de batalla y lo blandió 2 veces. Si quieren obtener el sello de poder que protejo, usen lo que puedan para conseguirlo, gritó el gigante de la montaña en élfico. Avanzó a grandes zancadas y blandió su bastón, abalanzándose hacia Roge y los demás. ¡Qué ataque tan poderoso! Roge y los demás pueden luchar con tesón, sin importar lo fuerte que sea su haki. Si este bastón golpea fuerte, Roge quedará mutilado si no muere. Ustedes dos, apártense. Roge les gritó al anciano y a Vivi que los atraparan. Apartándose, se agachó y atacó al gigante de la montaña. 2,5 centímetros de largo y 2,5 centímetros de fuerza. Frente a un enemigo con un arma tan larga, a menos que Roge también tuviera un arma larga en la mano, es imposible tirar para ganar. Pero si el tiro es lo suficientemente cerca. El palo de batalla en las manos del gigante de la montaña no puede desplegar todo su poder, Roge puede usar su agilidad para enfrentarse a él. Tras colocarse a los pies del gigante de la montaña, no dudó, y sus garras se clavaron directamente en el tobillo derecho del gigante.
Aunque el gigante de la montaña es un cuerpo de piedra, no pudo detener la punzada de Roge. Las manos de Roge penetraron 7 u 8 centímetros. Comillas bastardo, gritó de dolor el gigante de la montaña, luego levantó su pie derecho herido y se preparó para pisar a Roge. Roge corrió apresuradamente hacia el pie izquierdo del gigante de la montaña, extendió la mano y volvió a apuñalarlo. Cuando sus garras tocaron el tobillo izquierdo del gigante de la montaña, se escuchó un crujido seco. Los tobillos del gigante de la montaña habían sido heridos sucesivamente. ¡Qué furia! 2.2 Pero como es una criatura elemental, el ataque de Roge le inflige daño, pero solo sintió dolor. La luz kaki en ambos pies parpadeó levemente. La herida que Roge acababa de apuñalar había vuelto a la normalidad. Al ver esto, Lina Oran no pudo evitar sentir una profunda desesperación. La capacidad de recuperación de este gigante de la montaña es tan poderosa que es un pedo. Date prisa y encuentra la manera de escapar. En ese momento, Vivian le dijo a Roge mientras atacaba los ojos del gigante de la montaña, comillas este hombre de piedra tiene el aliento un poco más débil después de curarse la herida. Comillas a. El desánimo de Roge se disipó al escuchar las palabras de Vivienne. Mientras supiera que este gigante de la montaña tiene una barra de sangre, no sería tan pesimista. Así que el deseo de luchar de Roge se reavivó. Inmediatamente usó la fuerza para fortalecer sus brazos y atacó de nuevo los tobillos y las rodillas del gigante de la montaña. Puede ser inmune a cierta magia de bajo nivel, por lo que Vivian ahora posee hechizos de maestro, enfriamiento rápido, etc. Los hechizos no le afectan en absoluto. Como mucho, solo tiene una o dos marcas blancas más en su piel de piedra, o simplemente se mueve un poco más lento. Pero el ataque de Roge es diferente, ese es el poder de ataque que puede dañar a su fuente. Comillas astutos seres humanos, rugió el gigante de la montaña con furia. Pero no sirve de nada enojarse. Porque después de que la fuerza de Roge se activa por completo, su velocidad es incontables veces superior a la suya. A esa velocidad, no puede seguir la trayectoria de Roge en absoluto. No puede atacarlo. El gigante de la montaña simplemente cambió de estrategia y aplastó al anciano y a Vivian con el bastón de batalla 66 retumbando. Con un solo bastón, el suelo tembló y las montañas se estremecieron. El suelo en el punto de aterrizaje se aplastó y salpicó al azar. Aunque el ataque del gigante de la montaña no alcanzó a Vivian y al anciano, el barro y las piedras salpicadas los deshonraron a ambos. Comillas bastardo. Vivian estaba sin aliento tras ser atacada por el gigante de la montaña. Independientemente de su estado, le gritó a Roge, comillas ayúdame a llamar su atención, voy a usar ese truco. Roge lo sabía. El truco que Vivian mencionó era la magia que usó para lidiar con el pulpo gigante, el corte asesino de Dios. Pero la fuerza mental de Vivian no es suficiente. Por lo tanto, caerá en un sueño profundo después de usar esta habilidad. Los efectos secundarios son muy graves. Pero no hay manera. Si no usa este truco, Roge y su grupo corren peligro de muerte. Vivian comenzó a condensar su mana sin dudarlo, lista para ejecutar el corte asesino de Dios. Comillas de acuerdo. Roge enloqueció y atacó al gigante de la montaña tras escuchar las palabras de Vivian. Tobillo derecho. Un ataque tan denso que ni siquiera un gigante de la montaña puede ignorarlo. Comillas bastardo humano, te convertiré en el mejor humus, dijo el gigante de la montaña en élfico. Arrojó el palo que tenía en la mano, bloqueó la ruta de escape de Roge con ambas manos y se preparó para sujetarlo. Pero ahora mismo. El corte divino de destrucción de Vivian ya ha condensado 963, resopló, junta tus manos y apunta a la cabeza del gigante de la montaña, comillas haz el movimiento, corte divino de extinción. Una luz azul blanquecina salió disparada de la punta de la mano de Vivi, justo entre las cejas del gigante de la montaña. Tras ejecutar el corte divino asesino, Vivian se ablandó y no pudo permanecer inmóvil. Sin embargo, el anciano a su lado comprendió que la situación no era buena y la sujetó directamente para evitar que cayera al suelo. Gracias. Vivian agradeció al anciano en el idioma de la tribu del mar, inclinó la cabeza y se desmayó. Usar la magia del corte extintor divino seguía siendo demasiado para ella. Al mismo tiempo, el gigante de la montaña resultó herido y permaneció inmóvil. Al ver esto, Roge no desaprovechó esta rara oportunidad y volvió a agitar los brazos para atacar al gigante de la montaña. Comillas quería quitárselo de encima. Comillas Roge asestó 2 puñetazos. El gigante de la montaña seguía inmóvil y no respondía, como si hubiera perdido el aliento vital. Efectivamente. Apenas 2 o 3 segundos después,
La piedra del gigante perdió su condensación de mana. Empujando la montaña dorada hacia abajo como una columna de jade, esta retumbó y cayó al suelo. Se convirtió en un montón de escombros. Si no fuera por la rápida carrera de Rogue, podría haber quedado enterrado vivo bajo la escoria de piedra tras la muerte del gigante de la montaña. Vivienda y Rogue no firmaron ningún acuerdo. Así que, tras matar al gigante de la montaña de un solo movimiento, lo mató. Rogue no tiene ni una sola mejora de fuerza. Es una lástima. Coma, dijo Rogue con pesar. Este gigante de la montaña es tan poderoso que, presumiblemente, su habilidad no es baja. Pero ahora que el gigante de la montaña está muerto, no tiene sentido pensar en nada. Así que Rogue trotó 3 pasos y 2 pasos hasta el lugar donde el gigante de la montaña acababa de emerger, como se predijo. Allí, Rogue encontró un cofre del tesoro hecho de piedra. Este es el cofre del tesoro de la prueba de poder. Lo abrí y vi el mismo cofre del tesoro de la prueba de velocidad anterior, todavía era un cuarto de la llave. En este caso, solo hay 2. Rogue le mostró al anciano las propiedades de la nueva llave que había abierto del cofre del tesoro. El anciano dijo, el guepardo anterior fue una prueba de velocidad, esta vez el gigante de la montaña es una prueba de fuerza. Adivina cuáles serán las 2 pruebas restantes. Comillas, habrá monstruos con magia maestra. Rogue recordó al mago espiritual maligno del templo Murloc y dijo con cierta preocupación, comillas, ¿por qué no esperamos a que Vivi despierte y luego vamos a explorar? Rogue miró a la inconsciente Vivi y asintió, bueno, de todos modos no hay límite de tiempo para este lugar. Mientras hablaba, Rogue tomó a Vivian de los brazos del anciano y la llevó a un lugar seguro. Va. Justo cuando Rogue seguía al anciano por el mismo camino, ambos oyeron de repente el sonido de las ovejas. Comillas, hay. Los ojos de Rogue se iluminaron al oírlo. Al instante siguiente, chuletas de cordero, escorpiones de oveja, brochetas de cordero y sopa de cordero aparecieron en su mente. Y así sucesivamente con las delicias relacionadas con las ovejas. Comillas, gudú. Rogue no pudo evitar tragar saliva y luego le dijo al anciano, comillas, parece que podemos comer algo extra hoy, Nuobang es bueno. Durante la conversación, Rogue empujó a Vivi hacia el anciano, comillas, primero apóyala, yo iré a buscar las ovejas. Aunque el anciano no podía soportarlo, después de tantos días en el mar, hacía tiempo que estaba cansado de comer todo tipo de pescado a la parrilla. Así que pensó en la exquisitez del cordero. El apetito en su corazón venció de inmediato la compasión por las ovejas y la lanzó por los aires, está bien, volveré a el viejo lugar para esperarte primero. Después de que el anciano terminó de hablar, ayudó a Vivian a llegar allí. No olvides dejar tu like y suscribirte. Si quieres acceder a más contenido, pásate por nuestro Patreon. Gracias por acompañarnos hasta el final de este capítulo, nos vemos.